quieren pasar a su lugar. Gracias. Gracias por estar aquí. Amén. Ustedes están aquí también espiritualmente porque la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Vamos a ver la lección 21 de la historia de la iglesia, pero antes que nada quiero hacerles un comentario que es importante para mí como pastor. Se lo comentaba yo a mi esposa. He estado estudiando la situación, la personalidad de Jesucristo, y una de las cosas que aprendí en este día, lo que dice Romanos 10, no lo vamos a estudiar, nada más le hago someramente un comentario. Romanos 10, versículo 12, que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia entre gentil, ¿sí?, y los judíos. ¿Se acuerda que todos los que hemos nacido fuera de Israel somos llamados gentiles? Pero ahora ya nosotros no somos gentiles ni judíos, somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero aquí no está lo que voy, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Escuche: pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo no lo había entendido esto bien, pero lo que está diciendo este pasaje es que Cristo es Señor de todos. De todos, ese es el señorío de Cristo. Aún aquellos que no creen en Él, Él es Señor de ellos, aunque no lo reconozcan. Aún los demonios dice que tiemblan al oír su nombre. El señorío de Cristo es tremendo. Y luego fíjese lo que nos dice para con nosotros en el último renglón. Dice: pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. ¿Sí? Entonces la gente, la iglesia es rica en todos los aspectos de nuestra vida. Rica, hay abundancia de gracia para con nosotros y no hay escasez de la presencia del Señor. Y donde está el Señor, sí, hay libertad. Aprendamos esto y vivamos de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que nosotros vemos en nuestra personalidad, porque en ocasiones nos vemos en el espejo y nos vemos tan débiles, tan mal, pero el Señor nos ve de otra manera. Aprender a vernos como nos ve el Señor en el espejo de su palabra, esto nos provoca una libertad gloriosa, una libertad inmensa, para no estarnos quejando absolutamente de nada, porque somos algo especial para Dios, y Él es rico para todos aquellos que le invocan. Tenemos un Padre rico, que es el eterno Dios. Amén. Esto lo estoy estudiando y no sé cuándo me permite el Señor abundar más en esto, porque sí me gustó mucho entender bien el señorío de Dios. El señorío de Dios. Bendito sea Dios. Amén. No se mueve nadie, ni los demonios pueden hacer algo si no es autorizado por Dios. Lo que está pasando en este momento, que ya tenemos más de 100 días, todo esto está bajo la dirección de Dios, aunque no nos parezca. A muchos no les parece, hay una serie de conflictos y discusiones. El Señor nos dijo que vendrían plagas, señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo dice, yo lo creo y no discuto con nadie. Bien, entonces vamos a seguir estudiando la historia de la iglesia y el subtema es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. El propósito de este estudio es aprender el desarrollo histórico de nuestra iglesia. Necesitamos entenderlo. A veces sabemos más de la historia de México, la historia universal, pero nosotros tenemos que aprender el desarrollo histórico de nuestra nación. También nuestra nación ha tenido héroes en el devenir del tiempo, ¿sí?, que dieron su vida para que el evangelio, el mensaje, llegara a nosotros en el día adecuado.
¿Sí, amados hermanos? Entonces, el desarrollo de la Reforma Protestante. Hablemos un poco de un hombre llamado Juan Calvino. La vez anterior hablamos de Martín Lutero. Ahora vamos a ver un poco de Juan Calvino, considerado el más grande teólogo y erudito de la Reforma Protestante, a pesar de que muchos no lo quieren recibir. Pero es el más grande teólogo y erudito de la Reforma Protestante. Un hombre bien preparado, ¿sí?, en todos los aspectos. Él nació en un lugar llamado Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509, hace poco tiempo, ¿verdad? Cuando Lutero ya había dictado sus primeras conferencias en Wittenberg. Calvino fue hijo de un notario público. Sí, había cierta riqueza financiera en su familia. Hijo de un notario público, y ese mismo notario era secretario particular del obispo de ahí de Noyon, Francia. Eran muy católicos, metidos muy católicos toda esa familia. ¿Sí? Calvino estudió en la Universidad de París, obteniendo el título de maestro en artes, lo mismo que estudió Lutero, maestro en artes, no sé si se recuerden, ¿sí? Esto fue en el año de 1528, y después se dedicó a la jurisprudencia, abogado, a la jurisprudencia, recibiendo de la Universidad de Orleans el título de leyes, así le ponían, título de leyes. Fíjese la gente que escogió el Señor, y a usted también lo escogió con un propósito, amados hermanos. ¿Okay? Tuvo un amigo de nombre Nicolás Cop, rector de la Universidad de la Sorbona de París. ¿Usted ha escuchado de esta Universidad Sorbona de París? Creo que hace unos meses se quemó, ¿verdad? Se incendió o algo así, tengo entendido, o la quemaron. Entonces, tanto este hombre Calvino como Nicolás Cop prepararon un discurso, el cual Nicolás Cop lo expuso en la Universidad de la Sorbona. Ese discurso fue titulado El Evangelio Puro, y hace un llamado a la reforma según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ese discurso provocó algo tremendo, enfureció a los ciudadanos de cierta categoría en ese lugar, ¿sí?, muy fuerte, y fue citado el rector de esa universidad, Nicolás Cop, pero le avisaron que si asistía iba a tener un problema muy grave, que incluso hasta le podían quitar la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Temiendo por su vida, Nicolás Cop y Juan Calvino huyeron de París. Huyeron de París y anduvieron escondiéndose por algunos lugares. ¿Sí? Cuando empezó este conflicto de la persecución, Calvino rompió totalmente con todo nexo con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nunca se imaginó la actitud por decir la verdad. Usted debe de saber que cuando decimos la verdad, siempre vamos a tener un problema. ¿Sí? Tenemos que decir la verdad, pese lo que pese y cueste lo que cueste, porque nosotros somos hijos de la verdad. Y solamente la verdad, no la sinceridad. La sinceridad no te cambia, es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchos católicos sinceros, pero están perdidos. Y hay que llevarles la verdad, porque la sinceridad, repito, no salva, es la verdad. La verdad. Diles la verdad. Incluso hemos hablado aquí, y usted lo conoce, ese dicho que dice que la verdad no peca, pero ¿qué? Incomoda. Incomoda. ¿Sí? ¿Quieres tener pocos amigos? Diles la verdad. ¿Sí? Eso sucede, acontece, ¿verdad, amados hermanos? Entonces huyeron y anduvieron escondiéndose. Allí fue donde Juan Calvino definitivamente rompió con todo nexo con la Iglesia Católica.
Calvino fue encarcelado en su tierra y en Noyon lo encarcelaron. Después salió libre y se fue a Suiza, donde vivían muchos, pero muchísimos de los llamados protestantes. Usted sabe, creo que lo hemos comentado aquí, el primer mundo. ¿Cuál es el primer mundo? Siendo realistas y estudiosos, el primer mundo es el mundo protestante, el mundo cristiano evangélico. Ese es el primer mundo. El segundo mundo, pues nadie lo encuentra. El tercer mundo son aquellos que han sido regidos por una religión, como usted y yo éramos antes de esa religión tradicional. Suiza pertenece al primer mundo, igual que Alemania, igual que Inglaterra, igual que los Estados Unidos de Norteamérica y otras pocas ciudades más. Ese es el primer mundo, ¿sí? Entonces, este hombre se fue a Suiza, donde vivían muchos, pero muchísimos de los que se llaman protestantes. Calvino ahí en Suiza escribió, entre otros libros, uno que tituló Institución de la Religión Cristiana. Institución de la Religión Cristiana, ¿sí? Ese libro fue impactante, impactó tremendamente porque trajo luz en una época de lucha y de confusión en el aspecto de religión. Había una lucha brutal en ese tiempo, ¿sí? Los reformadores en contra de las herejías que ha enseñado la Iglesia Católica Apostólica Romana, como esa herejía de que María es la Madre de Dios, ¿verdad? Y esas otras herejías también de que tienes que confesar tus pecados a un hombre. Todo eso no está dentro de los preceptos y estatutos de la palabra del Señor. Nuestra confesión tiene que ser directamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Nadie te puede perdonar tus pecados. Yo puedo perdonarte tus ofensas y tú debes de perdonarme mis ofensas, pero que tú perdones todos mis pecados es imposible. Solamente hay uno que perdona y se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Todo eso fue impactante en ese tiempo de confusión, recordándoles, yo creo que ya se han de acordar, que la Iglesia romana no permitió que se leyera la Biblia en 10 siglos. ¿Sabe usted cuántos son? 10 siglos, 1000 años. La Iglesia imperial que hemos estudiado se separó de la verdadera Iglesia y se formó una iglesia imperial que gobernaba políticamente y religiosamente en toda la Europa. Ellos eran los que tenían que estar ahí, algún cardenal o el papa, para coronar a los reyes, ¿sí? Tenían un poder tremendo, pero perdieron el poder del Espíritu. Entonces, y ellos calificaban como herejes a todos aquellos que pretendían estudiar la Biblia. Y esa Biblia que ellos la tuvieron en latín, y casi nadie conocía el latín para entender las cosas que decía de este libro. Lo escondió, pero allá estaba siempre la simiente santa viniendo desde que se inició la iglesia. En Hechos capítulo 2 siempre han venido un pequeño remanente que el Espíritu Santo tenía elegido desde antes de la fundación del mundo, y le repito, y que se ha derramado muchísima sangre para que el Evangelio llegara a nosotros. Que el Evangelio llegara a nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, ese libro se tradujo a muchos idiomas y vino a ser la obra más significativa de la teología protestante. Estando en Suiza, Juan Calvino fue buscado por Guillermo Farel, quien le obligó a quedarse en Ginebra, Suiza, para introducir la verdadera enseñanza que se llamaba enseñanza protestante. Calvino y Farel trataron de que la ciudad de Ginebra se convirtiera en una teocracia. ¿Sabe usted qué cosa es una teocracia? Por ejemplo, la iglesia verdadera de Cristo es una iglesia teocracia, ¿sí? Teócrata. Dios es el que gobierna la iglesia,
ningún pastor la gobierna, somos siervos de Dios nada más. El único Señor de la iglesia es Cristo y nosotros estamos viviendo esa teocracia. No es democracia, la democracia es el pueblo manda, la teocracia es Dios es el que manda en su iglesia, el que ordena en su iglesia, y esa es la constitución espiritual de nosotros, que si seguimos todos los estatutos, reglamentos y preceptos, vamos a vivir una vida en victoria y una lucha brutal, tremenda, espiritualmente hablando. ¿Sí? Espiritualmente hablando. Esa es la lucha que debemos de tener nosotros. No debemos de tener una lucha de escasez financiera, porque el Señor tiene una economía dentro de su nación. ¿Sí? Que algún día vayas a pasar situaciones difíciles, probablemente puede ser que sí, pero el Señor prometió que nunca estaríamos desamparados. Jamás, jamás va a hacer falta el alimento en tu mesa. ¿Sí? Ese es algo que debemos de creer. Amén. Amados hermanos, no nos olvides. Bendito sea Dios. Entonces, Calvino y Farel trataron de que la ciudad de Ginebra se convirtiera en una teocracia. Imagínense nada más que los que estamos aquí de pastores, y creo que hay más pastores que ovejas ahora, ¿sí? En esta ciudad de Saltillo, que nos uniéramos para que Saltillo viviera una teocracia. Sería algo del Espíritu Santo, porque siempre tenemos diferencias, desafortunadamente. Pero dice la palabra que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. El que salva las almas no es el evangelista, el que salva las almas no es el pastor, es el Espíritu Santo quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y yo quiero, y he estado orando en este tiempo, son más de 100 días. El último día que estuvimos aquí nosotros fue el viernes 20 de marzo. Y ustedes el último día que estuvieron aquí fue el domingo 15 de marzo. ¿Cuántos días han pasado? 100 días, un poco más de 100 días. Y yo en todos esos días le he pedido al Señor, Señor, que cuando tú tengas oportunidad y nos volvamos a reunir en ese local, que todo lo hagas diferente. Empezando por mí, Señor. Que todo lo hagas diferente. También con los que están en la alabanza, que tengan un compromiso real y verdadero, porque saben ustedes, dentro de la liturgia cristiana, la alabanza es necesariamente elemental, porque a través de la alabanza atraemos la presencia del Señor, y el Espíritu Santo con la palabra rompe corazones. Pero si no hay esa unidad entre el predicador y los de la alabanza, es imposible que se rompan corazones duros. Por eso es importantísimo la alabanza y la oración con gozo, con júbilo. No es nada más dar gritos, sino júbilo. El júbilo es algo muy especial que brota de algo más que agradecimiento de los ministros de alabanza. Asaf era uno de esos grupos de la alabanza. ¡Qué tremendo! Asaf tocaba los platillos, ¿sí? Los están ahí, él los tocaba, y cuando los tocaba él, ¿sabe qué cosa les decía al pueblo? Les recordaba de cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y es lo que se debe recordar en las congregaciones, de cuántas cadenas te rompió el Señor cuando viniste al conocimiento de Cristo. ¿Sí? Y todo este tipo que estaban hablando, este hombre Calvino, era eso, romper con toda enseñanza que no estaba acorde con la palabra del Señor. Desafortunadamente en este tiempo estamos casi igual. Se han metido muchas enseñanzas de psicología y del humanismo dentro de las congregaciones, y estamos en un desbalance total, como cuando empezó la Reforma Protestante. Se nos advirtió que lobos rapaces entrarían en el rebaño, ¿verdad? Y que no iban a perdonar al rebaño. Estos 100 y tantos días le he estado pidiendo al Señor: Señor, trata conmigo y con los de la alabanza y con los que te sirven, de tal manera que los que están sentados tengan deseos de pararse y decirle: heme aquí, Señor, y que aquí se haga se escucha mal la palabra, una revolución espiritual. El Señor con poco hace mucho, pero pocos dedicados totalmente al Señor, consagrados.
así como estos hombres que el Señor usó para la reforma, ¿sí? Entonces, Calvino y su compañero Farel trabajaron fuerte para que fuera gobernada por Dios y su palabra esa ciudad de Ginebra, y como siempre ha sucedido en todos los tiempos, como siempre hubo una fuerte oposición por un grupo de los llamados libertinos. Todavía hay esos libertinos dentro de las congregaciones que rechazan la santidad de vida, que no le ven nada de malo a las cosas, que te tratan y te dicen que eres un radical. Prefiero que te digan radical a que te digan tibio. El Señor dice frío o caliente. Ese grupo de los libertinos, ¿sí?, influyeron en el pueblo de Ginebra, y Calvino fue expulsado de ese lugar. Di la verdad y vas a ver, vas a pensar que te van a dar aplausos. No es cierto. Van a haber gente motivada por tu enemigo espiritual, Satanás, que va a hacer que te desalientes y te van a expulsar. No te desalientes, ve la vida de Cristo. Hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Imagínate Cristo rechazado por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí es donde debemos de enfocarnos nosotros, para cuando la gente nos rechace y nos diga cosas que no son ciertas, continuar hacia adelante y gozarnos como se gozó Pedro y Juan cuando los azotaron por decir la verdad. Salieron gozosos de haber probado un poco de lo mucho que pasó Jesucristo por ellos. Ese es el Evangelio, y eso fue lo que Dios escogió a personas que no tenían nada de particular, pero Él los escoge y los forma para glorificar su santo nombre. Calvino fue de esas personas, ¿sí? Fue expulsado de la ciudad de Ginebra juntamente con Guillermo Farel. Y no estaban haciendo nada indebido, solamente diciendo la verdad, que les molestó a mucha gente, ¿sí? Porque gente dejó de hacer trampa, dejó de hacer cosas, y hubo un choque de las culturas de los tramposos y de aquellos que querían obedecer la palabra del Señor. El Evangelio pega fuerte, el Evangelio divide totalmente, ¿sí? Ustedes lo han visto. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? El que no deja padre, madre, esposo, hijos, no es digno. Y no es que los abandones, sino que Él tiene que tener el primer lugar en tu vida. Y es algo maravilloso cuando Cristo tiene el primer lugar en tu vida, como dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y cuando tú y yo amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo como quiera que sea nuestro prójimo, como quiera que sea, porque un día fuimos como ellos también nosotros. Esa es la santa unción. Entonces, Calvino fue acompañado en su expulsión por Guillermo Farel, y el Vaticano reinició una labor muy fuerte para que los habitantes de toda Suiza regresaran al redil católico. Empezó a trabajar muy fuerte y mandaron al cardenal Sadolet para tratar de hacer una labor para que toda esa gente que se había salido del catolicismo regresara. ¿Regresara a dónde? Al cristianismo, al protestantismo. Quiero decirles algo que no lo tengo apuntado ahí bien en mi mente. Hay un movimiento desde hace varias décadas, desde 1960 a la fecha, que es el movimiento ecuménico, que es la unión de todas las religiones. Y quiero decirles que miles de pastores ya están metidos en ese movimiento ecuménico, y aquí en esta ciudad hay algunos de ellos que no le ven absolutamente nada de mal orar con los curas, y dice el Señor que Él no escucha las oraciones de los que están mandados. ¿Sí lo ha visto alguna vez? Él escucha las oraciones de sus hijos, no de los que no son sus hijos. Se los dice uno y lo tachan a uno de radical, pero tiene que decírselos. No puede unirse la luz con las tinieblas, según de Corintios 6. Y hay otra palabra más fuerte, ¿no? Belial. No te puedes unir con Belial, con Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres hijo de la luz o eres hijo de la oscuridad. No hay otra cosa dentro de la palabra, ¿sí?
Entonces empezaron a trabajar para que regresaran otra vez al redil católico. Entonces el Consejo de los Ciudadanos de Ginebra, yo creo que el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, empezaron a buscar otra vez a Calvino, porque no había quien les respondiera, quien saliera adelante, porque no estaban de acuerdo con enseñanzas. Pero como salieron los libertinos para decir, no, es que eso no es así, es muy pesado eso, nosotros tenemos que agradarle a la gente para que conozcan a Cristo. Amados hermanos, no podemos agradar a la gente y agradarle a Dios. Gálatas 1:10 dice que si agradamos a los hombres, no seremos siervos de Jesucristo. Y entonces mandaron a buscar a Calvino para que él presentara la oposición al Vaticano. Acuérdense que este hombre tenía estudios de leyes también, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Calvino? Pues lo que hace el Señor, lo que hace usted y yo. Hizo a un lado todas las ofensas, todos los agravios los hizo a un lado y regresó otra vez, porque sabía que el Señor lo estaba regresando a ese lugar con un propósito, ¿sí? Entonces, hizo a un lado todas las ofensas recibidas de los habitantes de Ginebra y ahí escribió una carta a la ciudadanía de Ginebra y de toda Suiza. Una carta que hizo Juan Calvino, la que hizo un gran efecto en el corazón de los suizos, y fue muy grande el crecimiento espiritual y de personas y una solidez del protestantismo hasta hace pocos años atrás, porque no sé si se acuerdan que Carla nos llevó allá a Suiza, cuando por allá, estuvimos en Suiza y parece ser que ahora hay muchos curas católicos en toda esa área. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ustedes? Porque falta liderazgo, amados hermanos. Ojalá que ustedes lleguen a ser esos líderes de estos últimos tiempos. Ya uno ya está de salida, ¿sí? Pero falta un liderazgo firme, fuerte, que la gente choque con ellos y que ellos no se desarraiguen de la fe, no para insultar, sino para presentar una apologética, una defensa de nuestra fe con mansedumbre, como la presentó el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa carta hizo un gran efecto en el corazón de los suizos y fue grande el crecimiento espiritual y hubo una solidez del protestantismo. Calvino regresó a Ginebra en 1541, ya casado con Idelette de Bus. Ella murió en 1549. Todos los habitantes de Ginebra se educaron con la palabra de Dios. Hubo escuelas donde enseñaban las materias adecuadas, pero también enseñaban la Biblia, ¿sí? Y quiero decirles que en Europa había una ignorancia completa cuando empezó el protestantismo. Había muchísima gente que no sabía leer y los protestantes empezaron a enseñar a leer a mucha gente. ¿Para qué? Para que aprendieran a leer y entender lo que decía la Biblia, cosa que no hacían los romanos, los católicos romanos, ¿no? Porque tenían temor a que la gente despertara y se diera cuenta de lo que vino a ser el Espíritu Santo a través de las vasijas elegidas por él. Entonces, este hombre regresó casado con Idelette de Bus. Ella murió en 1549. Todos los habitantes de Ginebra, escuchen bien, se educaron con la palabra de Dios. Se prohibieron muchas diversiones que afectaban la relación con Dios. El baile. ¿A ustedes les gusta bailar? A mí me gusta mucho bailar, ¿verdad? Otra vez estaba yo parado en una esquina y estaba una música ahí muy pegajosa y empecé a hacer así con el pie. Mejor me fui por otro lado porque es fácil la atracción. Hay algunos que dicen que tenemos la música por dentro. ¿Ustedes qué creen? Entonces, Dios se fundó en 1599 un seminario protestante. Y Ginebra se le llamó, escuche cómo se le llamó a Ginebra en ese tiempo, la ciudad de Dios. Fíjese hasta dónde puede llegar una persona consagrada, elegida por Dios,
que decide rendirse a Cristo, venga lo que venga. Esa es una de las ideas de un servidor, que aprendamos que Dios toma personas deseosas de servirle y Él nos capacita para las cosas. Nadie nos puede capacitar más que el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Ginebra se le llamó la ciudad de Dios. Calvino murió el 25 de mayo de 1564 y allí estuvo acompañado por su gran amigo Guillermo Farel, ¿sí?, quien tenía en ese entonces 80 años de edad. La Reforma protestante destruyó en los corazones de muchas personas, de mucha gente, ¿sí?, en Europa, una teología equivocada que engendró oscuridad, superstición y muerte eterna. Eso fue lo sigue engendrando. Toda persona que no ha nacido de nuevo está muerto eternamente y para siempre. Y eso es algo que nos debe de motivar para dejar de hacer cosas que sí son muy importantes para usted, pero es más importante ir y predicar el Evangelio a toda aquella gente. Él sostiene a los que llaman, amados hermanos. Lutero y Calvino fueron los hombres que el Espíritu Santo tomó para marcar una profunda división entre el cristianismo evangélico y el cristianismo católico. Tremendo fue esta situación de estos dos hombres y otros más que estuvieron con ellos, que no acabaría yo en 5 años o 10 años de sacar todos los nombres que están en la historia de los que fundamentaron el protestantismo de una manera tremenda. ¿Fue fácil? Nada es fácil dentro del cristianismo, amados hermanos. Nada es fácil. Quiero llevarlos a 2 Timoteo capítulo 3. Nada es fácil. Por eso cuando usted le predique el Evangelio a una persona, dígales la verdad. No les diga que se les van a acabar los conflictos, los problemas. Probablemente se les van a acabar los conflictos de alcoholismo, de drogadicción, de estar debiéndole a todo el mundo dinero. Esos son los conflictos más graves que tenemos, ¿no? De alcohol, de drogadicción, de sexo, de alcoholismo. Eso sí se acaba. Pero vienen otro tipo de conflictos. Nuestra lucha empieza a ser una lucha espiritual contra Satanás y sus demonios. Contra Satanás y sus demonios, ¿sí? Y aquí mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tiene usted? Versículos del 10 al 12. Dice Pablo: pero tú, haga de cuenta que se lo está diciendo a usted personalmente, pero tú, Daniela Ollama Moreno, has seguido mi doctrina, Aldo. Has seguido mi conducta, César. Jorge ha seguido mi propósito. Carla Denise ha seguido la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Versículo 11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y de todas me ha librado el Señor. Qué importante sería que el Señor levantara en esta congregación ese tipo de hombres y de mujeres dispuestos a vivir para Cristo y a morir para Cristo, dispuestos a que ese canto que entonamos en los sepelios, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, que sea una realidad en nuestra existencia en esta congregación. Dios lo puede hacer, y percibo ese deseo personal de que el Señor se levante y resplandezca a través de los que pertenecen a la iglesia de Cristo y que Él los plantó en este lugar. Versículo 11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Escuche, las persecuciones te hacen sufrir, dice Pablo que sufrieron. Persecuciones que he sufrido. ¿Cuántas veces
habrá llorado Pablo delante del Señor? ¿Cuántas veces Lutero, Calvino, Savonarola, Zwinglio, que son los que siguieron la pregunta, cuántas veces habrán estado delante del Señor diciéndole: Señor, no puedo, ayúdame a continuar hacia adelante? Y el Señor dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y esa es una especie de reto de estos últimos tiempos para nosotros. Es una especie de tiempo brutal. Les enviamos esta semana unos videos de lo que está pasando con los niños y adolescentes. Tienen un ataque brutal aquí en la escuela de maestros en Saltillo. Les están enseñando a que sean dependientes de sus padres. Es lo que están enseñando. Te van a quitar a tus hijos, ¿sí? Y ellos son los que le van a educar, y eso viene en la palabra del Señor. Entonces, estamos en una lucha. Nos tocó vivir este tiempo y hay que prepararnos, ¿sí? Versículo 12, quiero que les quede bien cimentado este versículo. Dice: y también T-O-D-O-S, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice la mitad, dice 4,000, 2,000 o todos. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Dios. Cuando Pablo escribió estas palabras a Timoteo, Pablo sabía por experiencia personal, porque usted debe de predicar experiencia personal, no experiencia de otras personas. Es que aquel tuvo un testimonio, pero ¿y tú cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Podrá Daniela Uñama Moreno ayudar a una joven que se fue su papá antes que ella? Yo creo que sí, porque tiene la experiencia. ¿Sí? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Dios tiene propósitos con todo lo que les acontece a su familia cristiana. Dios tiene propósitos. Romanos 8:28 dice: todas las cosas nos ayudan para bien a un grupo, a los que aman al Señor. ¿Sí? Disposición solamente pide el Señor. Disposición pide el Señor. Cuando Pablo escribió estas palabras a Timoteo, Pablo sabía por experiencia personal que el seguidor de Cristo o seguidora de Cristo son personas que llevan una vida consagrada y por consecuencia no pueden escapar de las tribulaciones. Consagrémonos a Dios y vamos a tener tribulaciones. Sí, por eso la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Mire, acompáñenme a Hechos 14, versículo 22, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Escuche bien esto, en el libro de los Hechos nunca habla de que habían simpatizantes o que habían congregantes o que asistían a una congregación. Siempre se refiere a los discípulos. La iglesia de Cristo, la que se va a llevar, es una iglesia de discípulos. Es una iglesia de discípulos. Les recuerdo, mañana a las 4 tenemos el discipulado, ¿sí? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchos amenes, muchos aleluyas, dice, porque gritamos amén, aleluya, y pensamos que ya estamos en un avivamiento. ¿Sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, porque la fe tiene que ser probada. ¿Cómo estaba antes el templo del Señor? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a estudiar. Muchos de nosotros que nos congregamos permanecemos en el atrio.
Y permaneciendo en el atrio nunca vamos a entrar al cielo. En el atrio, en lugar santo, la primera cosa que se encontraba en el lugar santo, ¿cuál era? El altar del sacrificio. Ahí es donde entra uno, ¿sí? Ahí es donde entra uno, ¿cómo? Como nos dice Romanos capítulo 8, mira, por favor, como nos dice Romanos capítulo 8, muchos hablan de prosperidad, pero no te dicen las cosas que el Señor nos escribe que tenemos que seguir sus pisadas. Romanos capítulo 8 nos dice, versículo 35 y 36, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti, Cristo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quieres el evangelio verdadero? Es este, no hay otro, o sea, hay otros que se han inventado. Somos contados, o sea, para entrar en el lugar santo dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el lugar santo. Y entrando al lugar santo ya podemos dar el paso hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia del Señor. Y lo necesitamos, amada iglesia. Lo necesitamos, nos urge realmente renovar el compromiso. Yo creo que el Señor pudiera decirnos a muchos de nosotros: sé que has trabajado mucho, sé que vienes a los ensayos, sé que estudias mucho, Jorge, Virginia, pero tengo algo contra ti. ¿Qué, Señor? ¿Qué has dejado? Tu primer amor. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Vuelve a ese primer amor. Y es lo que está levantando mujeres de verdad que van a la iglesia. Pero os aseguro que así está la situación. Romanos, entonces, ¿qué dice? Confirmando, volviendo a Hechos 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. No dice entremos en el reino de Dios. Aleluya. Y es que cuando vienes a ser parte del cuerpo de Cristo, tu forma de vivir es completamente diferente a las modas y a las formas de vida que tiene el mundo. Aunque luego salen los libertinos y te dicen: es que no le veo nada de malo, vente, vamos. Y tu deseo que traes en el corazón, porque traemos el deseo, traemos el pecado dentro, si te descuidas, te vas. Por eso dice: cuidado, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Únete con personas que tú sabes que aman al Señor por encima de todas las cosas. ¿Sí? Entonces tu forma de vivir son totalmente distintas. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, la forma de la vida de los del mundo ofende a Dios. Por eso Él dice que almas que adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios? Aleluya. Quiero decirles que ese libro de Hebreos capítulo 11 continúa todavía escribiéndose los nombres de los héroes de la fe, entre ellos Lutero, entre ellos Calvino y otros tantos que han muerto por su fe. No se ha terminado, ¿sí? Y seguirá hasta que entre el último de los gentiles a la iglesia. El último, cuando venga el último de los gentiles y entre a la iglesia, inmediatamente la iglesia será levantada y el Espíritu Santo se volverá a trabajar con los judíos. Termino con esto, Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, ¿ya lo tienen? Gracias. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cuando ya te lo revela el Señor, ya no es misterio. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes
en cuando vosotros mismos, o habla a los gentiles, ¿no? Que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El último de los llamados para ser hijos de Dios, y todavía hay varios por ahí, aquí en Saltillo, que han sido elegidos por Dios, pero no les predican el Evangelio. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, en ese momento el Señor se llevará a su pueblo, y el versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando se vaya a la iglesia, el Espíritu Santo volverá a trabajar con el pueblo judío. Y todavía los judíos van a pasar cosas que no han pasado. El holocausto no va a ser tan tremendo como lo que les va a pasar todavía a ese pueblo de los judíos. ¿Por qué? Por desobedientes. Dice el Señor que oremos por la paz de Jerusalén. No se les olvide orar por ellos, que de alguna manera siguen siendo un pueblo muy amado por el Señor. Oremos por favor. Padre, te doy gracias por mis hermanos, por esta instrucción que nos da, Señor, tan necesaria para aprender, reconocer, Señor, Padre bendito Dios, que hay hombres todavía, hay mujeres que tú estás escogiendo para levantar tu nombre a través de sus vidas, Padre. Te ruego que los que están aquí en esta tarde, los que nos están viendo por internet, Señor, que tú pongas en sus corazones ese deseo profundo, Señor, primeramente de dejar de perder el tiempo, porque es lo único que no podemos recuperar, y una entrega no diciendo en este momento voy a salir a predicar, no, meterse contigo hasta que tú pongas en el corazón, Señor, y los pongas y los lances tú como tus flechas, porque solamente tú das en el blanco, Padre. Que no se muevan, Padre bendito, hasta que tú los muevas, como está escrito la oración que tú le dijiste a tus discípulos, que orasen al Señor de la mies, que enviara obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros pocos. Tú eres quien envías, Padre, aquellos que están dispuestos, Señor, a dar la vida por ti, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos por tu iglesia en esta ciudad de Saltillo, por tu iglesia en Coahuila, por tu iglesia en la República Mexicana y en todo el planeta, y por aquellos, Padre bendito Dios, que están, Padre, en los hospitales. Apiádate de todos los enfermos, no nada más del coronavirus, Señor, apiádate, Señor, pero sí te podemos pedir y rogar que acabes con esta plaga, Señor, que acabes con esta mortandad, Señor, y nos acudimos a tu misericordia, a tu bondad, Padre bendito Dios de la gloria. Gracias, vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús reciban una bendición de parte del Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana a las 4 de la tarde, desde la casa de ustedes, vamos a dar el discipulado, y el domingo también. Nos veremos aquí el próximo viernes, y si Dios quiere y no hay otra orden del gobierno, hasta ahorita no han dado otra orden, que sí tenemos oportunidad y van a venir a supervisar, por eso está todo listo aquí para que no tengamos problemas. Pero de este domingo que viene al otro, si Dios lo permite, nos vamos a reunir aquí a las 12 del día, una parte de la congregación, y el siguiente domingo vendrá la otra parte, y así sucesivamente hasta que vaya terminando todo esto, para evitar cualquier situación de contaminación a la iglesia. Dios los bendiga y los guarde. Amén.